Millonario a punto de morir, escucha a amante y niño de la calle y descubre secreto inesperado. El aire en la habitación era pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Arturo, un millonario que había tenido todo, se encontraba ahora en una cama de hospital, con la luz fría del fluorescente iluminando su piel pálida. Las máquinas chirriaban suavemente, marcando un ritmo ominoso que resonaba en sus oídos. En la víspera de su evento benéfico más importante, su legado, su vida era un laberinto de decisiones fallidas. Con cada latido de su corazón sentía cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente viajaba rápidamente a esos días gloriosos de banquetes lujosos y viajes exóticos, momentos que ahora parecían tan lejanos como un espejismo. Los médicos entraban y salían, algunos con miradas compasivas, otros simplemente con la rutina en sus ojos. Promesas de consuelo que llegaban como un eco distante. Arturo miró al techo, recordando la risa de su exesposa, el calor. Ella se acercó, su perfume envolvente llenaba el espacio. «Arturo, debes pensar en tu legado», le dijo. Su voz era un susurro firme. Él quería creerle, pero su instinto le decía que había más debajo de esa superficie brillante. Y entonces apareció Lucas, la imagen del niño de la calle que había ayudado años atrás, su sonrisa y su espíritu indomable. Pero esta vez algo era diferente. Sus ojos oscuros reflejaban una sombra profunda, una tristeza que le rompía el corazón. Arturo sintió un nudo en la garganta, cuando el niño con voz temblorosa dijo: «Arturo, yo soy tu hijo». Las palabras destellaron en la atmósfera como relámpagos, iluminando el rincón más oscuro de su alma. La sangre se heló en sus venas. ¿Cómo había sido tan ciego? Cada acción egoísta lo había llevado a este momento fatídico. Sofía lo miraba fijamente, incitándole a tomar una decisión. Tu fortuna no significa nada si no la usas para hacer un cambio. Aún estás a tiempo. Su rivalidad con un antiguo socio, que había amenazado con arruinarlo, palpitaba en su mente, pero ahora no importaba tanto. ¿Podía abrir su corazón a Lucas y aceptar la responsabilidad que había eludido toda su vida? La tensión se palpaba en el aire, la angustia lo envolvía, y de repente las alarmas del hospital comenzaron a sonar. Mientras el caos estallaba en los pasillos, la lealtad de los que le rodeaban se ponía a prueba en la vorágine. Traiciones, secretos, todo se desmoronaba, y Arturo estaba en el epicentro. Con cada pulso del corazón sentía que el tiempo se acababa. En medio de esta tormenta se dio cuenta de que debía elegir: seguir persiguiendo sombras de riqueza o abrazar la luz de su posible redención. La angustia lo apretaba como una serpiente en su pecho. Cada decisión que tomara ahora podría abrir o cerrar la puerta a su futuro, y al de Lucas. Estaba preparado para enfrentar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire estaba tan denso que parecía pesar sobre todos. Arturo, con el corazón en una mano y el miedo en la otra, estaba atrapado entre un hijo que acababa de descubrir y una amante que lo observaba como un enigma. Lucas, el niño que había ayudado una vez, se quedó parado como una estatuilla, su mirada fija en él, esperando que las palabras de Arturo La voz de Arturo temblaba. ¿Cómo es posible? Un golpe de asombro lo dejó sin aliento. Deseaba entender, pero el nudo en su garganta le hacía casi imposible hablar. Lucas dio un paso adelante, su expresión intensa. Mi madre, ella nunca te dijo la verdad, te lo ocultó. Pero yo crecí en las calles sabiendo que había un padre que no conocía. Y ahora, llevaba tiempo esperándote. Arturo miró a Sofía, buscando respuestas en su rostro. La tensión entre ellos vibraba en el aire como un cable tenso. ¿Sabías esto?, preguntó. Su voz se elevó. Sofía bajó la mirada. No tiene sentido, murmuró. En ese instante, la alarma del corazón de los monitores comenzó a sonar.
un tono agudo y repetitivo que interrumpió el momento. Arturo podía sentir cómo la situación se desbordaba. ¿Qué significa esto, Sofía? Fue entonces cuando todo se desmoronó. La puerta se abrió de golpe y un grupo de médicos con rostros pálidos entró corriendo. El caos estalló en la habitación. Un doctor, visiblemente alterado, gritó órdenes a su equipo. «Preparar el desfibrilador. Su corazón está fallando». Arturo, en medio del jaleo, enfocó su mirada en Lucas, cuyos ojos estaban ahora llenos de terror. «¡Papá!», gritó, y esas dos palabras resonaron como un eco en la sala. Con cada zancada que los médicos daban hacia la cama, Arturo sintió que el tiempo se desvanecía. ¿Era este el momento final? ¿El desenlace trágico de una vida que había descarrilado? Pero cuando el doctor se inclinó sobre él, la mirada de Lucas cambió. Un grito surgiendo de su pecho. Un instante de verdad. «Espera», dijo Lucas, y su voz se elevó como un rayo claro entre el ruido. «No soy solo su hijo, también soy su enemigo». Las palabras cayeron como un trueno en medio de la tormenta. El tiempo pareció detenerse. Arturo sintió que el mundo giraba a su alrededor, su historia, su futuro y su legado colisionando en una explosión. Lucas sonrió, una sonrisa amarga que le partió el alma. «Vine a cobrar lo que me pertenece». La habitación se llenó con una mezcla de murmullos y miradas de sorpresa. ¿Qué podía significar eso? Todo lo que Arturo había construido, todos los sacrificios, ¿habían sido condenados por los secretos que mantenía escondidos? Sofía, en estado de shock, dio un paso atrás, como si la revelación hubiese sacudido sus cimientos. Arturo cerró los ojos un momento, reviviendo cada error, cada decisión egoísta. Pero esa revelación lo golpeó con una fuerza tremenda. Lo que comenzó como la búsqueda de redención se dio vuelta en un instante. La tormenta no solo era una prueba de su carácter, sino un reflejo de todo lo que había negado. Y en ese instante, con el sonido casi ensordecedor de las máquinas a su alrededor, se dio cuenta. Tal vez la verdadera lucha no era solo por su vida. La urgencia dolía como un golpe agudo. El caos se intensificó. Las luces del monitor comenzaron a parpadear y la angustia envolvió cada rincón de la habitación. «Vas a perderlo todo», gritó Lucas, casi como un mantra, pero en realidad estaba dispuesto a perder lo que jamás había valorado. ¿Era este el final o el verdadero comienzo de algo inesperado? Las sombras se acercaban con fuerza, y entre el miedo quedó la pregunta resonando. ¿Podía Arturo cambiar el rumbo de su historia antes de que fuera demasiado tarde? Arturo cerró los ojos con fuerza. El caos reinaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo, Lucas?», balbuceó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «¿Eres mi hijo y mi enemigo? Esto no tiene sentido». La alarma seguía sonando, un eco metálico que resonaba en su mente descontrolada. Lucas dio un paso atrás, su mirada ahora oscura, llena de una energía que Arturo nunca había visto. «Lo sé, papá. Me encontraste, pero no vine a buscarte para un abrazo. Vine a reclamar lo que es mío». Las palabras sonaban como un puñal, mordiendo su incredulidad. La presión se intensificó. Sofía se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar, mientras los médicos se movían alrededor como sombras alargadas. «¡Lucas!», gritó Sofía, incapaz de contenerse. «Dime que no es cierto». Pero Lucas no miró hacia ella. Su atención estaba fija en Arturo, como si cada palabra fuera una cuenta atrás. «La verdad duele, ¿no? Todo este tiempo te olvidaste de mí, pero yo nunca te olvidé. Te busqué entre la basura, entre los sueños rotos de la calle, y aquí estoy». Arturo sintió un nudo en la garganta. La verdad era un veneno que se infiltraba en su sistema, haciéndolo tambalear. La habitación giró. Su pasado se entrelazaba con su presente de una manera que nunca habría anticipado. Aquella revelación sacudió los cimientos de su mundo. Pero antes de que pudiera procesarlo, el doctor, con un rostro pálido y decidido, gritó: «Necesitamos más energía. Preparar el desfibrilador». Y entonces, como si una ola brutal hubiera estallado, las luces comenzaron a parpadear, sumiendo la habitación en la penumbra y en el desasosiego.
Arturo sintió que su aliento se detenía. La idea de perderlo todo lo ahogaba. ¿Era posible que su vida se resumiera en un instante de revelación? ¿Un estruendo de verdad que lo desgarraba? No, no puede ser así, intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire espeso. De repente, un grito desgarrador e inesperado interrumpió todo. ¡Mamá! Fue un grito que provenía del pasillo, una voz familiar que hizo que todos se giraran. Sofía palideció. No puede ser, murmuró, mientras un nuevo personaje entraba de la nada. Una joven de aproximadamente 17 años, con rasgos que hacían eco de la belleza de Sofía y la dureza de la vida en la calle. ¡Camila!, exclamó Lucas, su voz ahora temblorosa. ¿Tú aquí? Cada palabra caía como un ladrillo, aplastando el aire en la habitación. Camila, la hija de Sofía, siempre había sido un secreto, un fantasma en la vida de Arturo. Él había oído murmullos, pero creyó que eran solo rumores, ecos de la traición. Lucas, esto no es lo que piensas, soltó Sofía, su voz temblando. Pero Lucas no la escuchaba. Estaba perdido en los ojos de su hermana. Tú también eres mi hermano. ¿Por qué no me dijiste que tenías un hermano?, gritó mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Arturo se sentó en la cama. El mundo a su alrededor se desmoronaba. El médico estaba suspendido en el tiempo, y las máquinas estaban a punto de volverse locas. «¡Oh Dios! ¿Qué he hecho?», susurró, el horror destellando en su mirada. Las tensiones se habían convertido en dagas afiladas. Las revelaciones giraban en la habitación como una tormenta. Él nunca había imaginado que su pasado se interconectara de esta manera, un huevo oscuro de secretos familiares que lo envolvían, arrastrándolo hacia un abismo. «Arturo, debes decidir», dijo el médico, instalado entre la vida y la muerte. Las palabras de Lucas retumbaban. «Este es tu legado, tu decisión». Se multiplicó una espiral de descontrol en la que cada persona tenía una parte que jugar, un secreto que desenredar. Arturo miró a Lucas y después a Camila. La interioridad de su vida, su elección de riqueza, sus egos, todo parecía tan insignificante ante la magnitud del momento. Se dio cuenta de que el tiempo se le escapaba. El rostro de Sofía distante, la escena borrosa. Este podría ser su final. Pero, ¿y si había una manera de redimirse? ¿Podía levantar la mirada y enfrentarse a la tormenta que había creado? El médico comenzó el procedimiento. El futuro se cernía delante de él, una encrucijada de pasados ocultos y responsabilidades recién descubiertas. ¿Era demasiado tarde para reconstruir su historia? Mientras el desfibrilador chisporroteaba, Arturo sintió una lucidez cortante. Se encontraba en el centro de una lucha entre la venganza y la redención. Una lucha que no solo iba a definir su vida, sino también el futuro inesperado de Lucas y Camila. La historia apenas comenzaba a desenmarañarse, y su verdad lo consumía. Las luces titilaron de nuevo, un parpadeo desesperado que reflejó el caos que se desataba en la habitación. La ansiedad estaba al borde, haciendo vibrar el aire, llenándolo de una tensión insoportable. Arturo miró a Lucas y luego a Camila, los ojos de ambos llenos de confusión y dolor. La revelación se sentía como un cuchillo en su pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? «Por favor, háblame», gritó Sofía, sus palabras llenas de una desesperación palpable. «Esto no es el momento». Pero nadie la escuchó. Lucas, con su mirada ardiente, parecía haber decidido que esta era su oportunidad. «Yo no vine aquí solo para reclamarte. Vine a advertirte», dijo, sus manos temblando. «Lo que no sabes es mucho más grande de lo que imaginas». Cada palabra flotaba en el aire como una bomba de tiempo. «¿De qué estás hablando?», preguntó Arturo, sintiendo un frío helador recorrer su espina dorsal. El desenlace parecía cada vez más lejos. Lucas se inclinó, su voz baja pero firme. «Aquello que te han contado sobre mí no es solo sobre un hijo perdido. Hay quizás más oscuras, secretos que nunca debieron salir a la luz». Camila dio un paso adelante, su expresión crispada, como si supiera algo que el resto ignoraba. «Lucas, esto puede ser demasiado para él». Pero Lucas solo la miró. «No puedo quedarme callado, Camila.
Esto es por lo que hemos luchado todos estos años. Arturo comenzó a sudar, sintiendo una oleada de calor que le llenaba la cara. «¿Qué has hecho, hijo?», murmuró, el dolor apretándole el pecho. En respuesta, Lucas tomó una respiración profunda, como si se preparara para enfrentar un monstruo. «Hazlo de una vez, cuéntale la verdad», instó a su hermana, que retrocedió, sus ojos muy abiertos. El médico dio un paso al frente. «Señor, necesitamos proceder». Pero había una urgencia en la voz de Lucas que lo detuvo. «No, esperen, esto es más importante», proclamó, su voz resonando por encima del bullicio. «La madre de Camila, la mujer que creíste que perdió hace años, no está muerta». El silencio se apoderó del cuarto como un manto oscuro. La máquina del corazón de Arturo comenzó a sonar más fuerte, marcando un latido de agitación en el aire. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó. Las palabras parecían un veneno, un golpe devastador. «Mamá, está viva. Y ella sabe todo». Sofía palideció, sus ojos llenándose de pánico. «No, no puede ser», dijo, buscando una salida entre la sombra. Pero Lucas no podía detenerse. «Ella te necesita, Arturo. Ella nos necesita. Todo lo que creías saber sobre tu vida y tu familia es una mentira». Arturo sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. No podía entender cómo era posible que su pasado se hubiera tejido con ese secreto oscuro. Camila, con un temblor en la voz, añadió: «Hemos destinado nuestras vidas a encontrarla. La mujer de la que siempre hablamos está en peligro». Un nuevo grupo de médicos irrumpió en la habitación, pero el ruido se desdibujaba ante la tormenta que se desataba en el interior de Arturo. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras el frío en su pecho se convertía en un nudo. Aquí estaba él, un hombre que había acumulado fortuna, pero había olvidado a la mujer que amaba. Las luces del monitor comenzaron a parpadear, una señal de alarma que lo golpeaba con cada segundo. Lucas, cada vez más insistente, gritó: «Si no hacemos algo, todo estará perdido. Tu vida está en juego, pero también la de ella». Su mirada intensa parecía atravesar el caos. Arturo sintió un estallido en su pecho, como si su corazón intentara liberarse de una carga demasiado pesada. «¿Dónde está ella?», preguntó, su voz apenas un susurro. Cada palabra parecía arrastrar consigo todo el peso de la culpa. Cuando Lucas se acercó aún más, su rostro se iluminó con una mezcla de determinación y miedo. «En un lugar que nunca imaginaste, un lugar que has estado buscando, pero que te ha estado escondiendo». Las alarmas comenzaron a sonar más intensas, el aire alcanzando esa atmósfera de tormenta que aplastaba. Y en ese momento crucial, mientras los murmullos de los médicos se tornaban más intensos, Arturo comprendió. No solo debía enfrentar su propio pasado, sino un futuro lleno de secretos. Mientras el hospital a su alrededor se convertía en un torbellino de acción, él sabía que el tiempo se desvanecía, y antes de que pudiera hacer otra pregunta, el médico gritó: «Vamos, necesitamos reiniciar su corazón ahora». Pero la mirada de Lucas se aferró a la suya, y en sus ojos había una chispa de comprensión, de urgencia. ¿Podría ser que el verdadero enemigo estuviera más cerca de lo que pensaba? ¿O tal vez en su propia sangre? La incertidumbre flotaba, y Arturo necesitaba respuestas. La verdad, aunque devastadora, estaba a punto de revelarse. ¿Cuánto más podía perder antes de que su vida se extinguiera? Todo se movía rápido, y su futuro se encontraba en la línea. Arturo sintió que el aire se le escapaba. La urgencia de la situación era palpable. Cada segundo contaba. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. «¿Dónde está ella?», repitió, tratando de mantener la calma, pero su corazón se aceleraba. Lucas lo miraba, la desesperación en sus ojos. «Papá, es real. Te requiero para que me ayudes a salvarla». Las alarmas resonaban como un eco irrefrenable, mientras Sofía se retorcía las manos. «Esto no tiene sentido, Lucas. No puede ser cierto». Pero Lucas se mantuvo firme. «Lo es, y es momento de que todos lo sepan». Mientras los médicos se preparaban para el procedimiento de reanimación, un rayo de luz iluminó momentáneamente los gestos nerviosos del personal. Las máquinas continuaban su sinfonía angustiante, pero la atmósfera se había vuelto casi eléctrica. «¿Quién es esta mujer?»,
inquirió Arturo, su voz llenándose de un pavor inesperado. La habitación seguía girando. Cada pregunta se sentía como un nuevo latigazo en su corazón. Lucas, acercándose cada vez más, murmuró: «Ella es más importante de lo que crees. La razón detrás de mi existencia, de mi dolor». «No es el momento», intervino el médico, mientras uno de los enfermeros trataba de conectar el desfibrilador. Pero Lucas no retrocedía. «Si no actúas, podría ser demasiado tarde para todos nosotros», gritó. Por un momento, el tiempo se detuvo en la habitación, y entonces un grito resonó por el pasillo. Todos se volvieron hacia la entrada. La puerta se abrió violentamente, y un hombre entró con la mirada de un lobo hambriento, inesperado. Arturo lo reconoció al instante. Era Javier, su antiguo socio, el hombre que creía haber dejado en su pasado. «¡Arturo!», gritó, un rayo de malicia en su voz. «Te dije que esto no terminaría bien». El doctor se detuvo, y todo el mundo contuvo la respiración. «¿Qué demonios haces aquí?», exclamó Arturo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Javier sonrió, como si hubiera estado esperando este momento. «Vine a disfrutar del espectáculo. Pero lo que no sabías es que yo también tengo secretos. Secretos que involucran a tu familia». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. «¿Qué estás diciendo?». Arturo podía sentir el sudor frío en su frente. Lucas se tensó. «No, ¿qué le hiciste a mi madre?». Javier se acercó, una sonrisa prefabricada en su rostro. «Tu madre está más viva de lo que crees, Arturo. Pero tú la has olvidado. Le has dado la espalda, le has abandonado por tu ingrato legado, y ahora está en la mitad de esto, mientras tú estás aquí confiando en el gente equivocada». Arturo se sintió mareado. Las revelaciones se desbordaban como una marea imparable. «¡Basta!», gritó Sofía, su voz rasgada. «¡No puedes hacer eso!». Pero Javier se reía, disfrutando cada segundo de la tensión. «Oh, es solo el comienzo, querida. Conozco los secretos de los muertos y de los vivos». La habitación se llenó de murmullos, mientras Arturo trataba de asimilar la invasión de su exfocio. «¿Qué más has ocultado?», preguntó, el dolor y la rabia estallando en su pecho. «¿Quién eres realmente, Javier? ¿Qué quieres de mí?». «Lo que quiero es lo que siempre he querido, tu vida, tu fortuna». «Pero no te preocupes, Arturo. Al final tu madre será parte de nuestro juego, te lo prometo». Un grito desgarrador interrumpió sus palabras. «Basta, no puedes jugar con nuestras vidas así», suplicó Lucas, su voz entrecortada. Arturo sintió cómo su mundo se desmoronaba. Cada palabra de Javier era como una lanza que atravesaba su corazón. «¿Qué más sabes?», murmuró, pero ya no había respuesta. Las alarmas estaban sonando, los médicos volvían a centrarse en él, y el caos se intensificaba. «Lo que sea que creas saber, todo está a punto de cambiar», dijo Javier en un susurro, como si sembrara una nueva tormenta con sus palabras. «Tu madre, el legado, todo terminará en tragedia, y tú serás el culpable. ¿Estás listo para enfrentar la verdad detrás de tu vida de mentiras?». Arturo sintió que la oscuridad lo envolvía. ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba bajo la sombra de su pasado? ¿Podía haber una verdad aún más devastadora esperando en las alas? Cuando el médico gritó: «¡Vamos!», la energía era palpable. Las miradas se encontraban, las tensiones eran más intensas que nunca. Mientras el desfibrilador chisporroteaba, el corazón de Arturo se retorció de miedo. La vida, sus decisiones, su familia, todo estaba en suspenso. En ese instante, una sola pregunta resonaba. ¿Podía realmente enfrentar la tormenta que se acercaba sin perderlo todo? Arturo sintió que el aire se volvía más denso, como si una misteriosa niebla se apoderara de él, mezclada con el sudor frío que le corría por la frente. Javier, con su sonrisa sarcástica, se acercó un poco más. «No puedes seguir ignorando lo que has hecho, Arturo», dijo, sus ojos relampagueando como un depredador acechante. La atmósfera era una mezcla de caos y tensión, como la tensión que precede a una tormenta. «¿Qué sabes de mi madre?», gritó Lucas, su voz llena de rabia y miedo. Cada palabra resonaba en los muros de la habitación, y el corazón de Arturo retumbaba en su pecho como un tambor en empate. Sofía, de pie, atónita,
Se cubrió la boca con la mano, incrédula ante lo que escuchaba. ¿No es obvio? Ha estado muy cerca de ti todo este tiempo, escondida tras la fachada de tu éxito, esperando a que caigas, clamó Javier, disfrutando de la confusión y el miedo que había sembrado. La verdad no es la que piensas, Arturo. Tienes que despertar. ¿Qué verdad?, preguntó Arturo, el pánico comenzando a enraizarse en su mente. Dímelo ya. Pero antes de que pudiera procesar esa revelación, un grito desgarrador interrumpió el aire. Todos se volvieron hacia Camila, quien con ojos desorbitados respiraba con dificultad. No, no, no. Su voz se quebró en un lamento. Fue como si alguien apagara la luz en la habitación. En un instante, Camila se desplomó al suelo, como si se hubiera desvanecido. El tiempo se detuvo y el estruendo de la alarma se volvió ensordecedor. «Camila», gritó Lucas, corriendo hacia ella, mientras los médicos se precipitaron para ayudarla. Arturo sintió que la vida le daba una bofetada. «¿Qué le sucede?», balbuceó, mientras sus piernas temblaban. Las máquinas a su alrededor sonaban aterradoras. Un canto de sirenas que advertían sobre la inminencia de una tragedia. «Sáquenla de aquí», ordenó el doctor. Pero la escena se desencadenaba en una vorágine de gritos y movimientos frenéticos. La mirada de Javier se mantenía impasible. «Esto es solo el principio, Arturo. Has jugado con fuerzas que no comprendes», dijo, con un tono casi esperanzador. A Arturo le giró el estómago. Un sudor helado le recorría la espalda, dándole cuenta de que no podía permitir que este hombre controlara su vida. Mientras los médicos intentaban reanimar a Camila, el pánico de Lucas se transformó en furia ciega. «Tú, él es el culpable de esto», gritó, girándose hacia Javier. La historia que creía simple y lineal de su familia se estaba rompiendo por los bordes, desbordando realidades que nunca imaginó. Pero en medio del barullo, algo increíble ocurrió. Una voz salió desde el fondo, clara y resonante. «¡Basta! ¡Deténganse!». Todos giraron la vista hacia la puerta. Una mujer de cabello dorado y piel radiante, que Arturo no había visto en años, entró en la habitación como un espectro. Era Valentina, su exesposa, la madre de su hija. «Valentina», murmuró Arturo, incapaz de procesar su presencia. «¿Estás viva?», preguntó, las palabras apenas saliendo de su garganta, entrelazando incredulidad y esperanza. Ella lo miró, sus ojos llenos de dolor y determinación. «Sí, y he venido a detener esto antes de que se vuelva aún más oscuro». La tensión se palpaba. Los murmullos de los médicos desaparecían en un segundo. Los ojos de todos estaban fijos en ella. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Sofía, la confusión escrita en su rostro. Valentina respiró hondo. «He estado oculta porque creí que era lo mejor. Creí que podía protegerlo a él», dijo, señalando a Lucas, que la miraba atónito. «No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué relación tienes con él?», preguntó Arturo, sintiendo que las piezas del rompecabezas se agolpaban en su mente. Una revelación apabullante que se reflejaba en cada facción de su ser. Los ojos de Valentina brillaban con lágrimas. «Porque Lucas es tu hijo, pero también es mío. Y Camila es la hermana que nunca conoció. Las dos son parte de una historia familiar que he intentado contener, pero ahora está fuera de control. Punto». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Las palabras de Valentina se descompusieron en el aire, y las miradas se cruzaron entre sorpresa y temor. Arturo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La verdad, aunque devastadora, era solo el comienzo de un nuevo caos. «Aún hay más», continuó Valentina, su voz resonando con un eco profundo. «Mi hermana, ella es la razón detrás de la amenaza. Javier no es solo un antiguo socio, es el padre de Camila». El mundo se oscureció. Todo lo que Arturo creía, sus cimientos se desvanecieron en el eco de esa declaración. Mientras los murmullos se intensificaban y las tensiones se rompían, la verdad lo envolvía como un manto pesado. La tormenta se desataba, y él no podía evitar sentirse atrapado en medio de ella. «Deme respuestas»,
Gritó, atormentado por un nuevo miedo, preguntándose si había llegado demasiado tarde para salvar a su familia. Pero la tormenta solo comenzaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Con Valentina en la habitación, todos respiraban en un hilo. Sus ojos sonaban como campanas de advertencia, aunque su rostro era sereno. «Necesito que escuches», dijo, y Arturo sintió un vuelco en el estómago. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y sabía que no sería bonita. Cuando partí, no solo estaba huyendo, tenía mis razones, estaba en peligro, y eso afectaba a todos nosotros, continuó. La mirada de Javier se movía nerviosa, pero Valentina lo ignoró. Tu madre está viva porque la escondí, porque proveí su seguridad. No quería que ella sufriera como yo. ¡Basta!, gritó Lucas, incapaz de contenerse. Quiero saber toda la verdad. ¡Ahora! El dolor en su voz dejaba claro que estaba cansado de las mentiras. Valentina hizo una pausa, y la sala parecía contener el aliento. Arturo, nuestra historia no es la que tú creías. Hay algo más, algo que cambiará todo lo que piensas que sabes. Cada palabra caía como un ladrillo pesadísimo. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, la ansiedad pulsando como un tambor en su pecho. La presión era tan intensa que sentía que podía explotar. En ese momento, el ambiente se volvió irrespirable. Una sombra pasó por la mirada de Valentina, y su voz tambaleó cuando dejó caer la bomba. No solo Luca y Camila son tus hijos. Hay otro, un hijo que nunca llegaste a conocer, un niño que yo no pude salvar. Como un rayo, esas palabras atravesaron la habitación, dejando un frío abrasador. Todos se congelaron. El médico, que había estado preparado para seguir adelante con los procedimientos, se detuvo. La demencia fue interrumpida por un murmullo en el aire. ¿Qué? ¿Un hijo?, balbuceó Arturo, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La revelación lo golpeó, más fuerte que cualquier desgracia anterior. ¿Cuándo? ¿Dónde está él? El miedo y la desesperación luchaban en su interior. Él es quien asesinaría a tu madre. Su padre fue quien buscó emboscarte. Se llama Diego, murmuró Valentina, con la voz quebrándose. El caos comenzó a girar a su alrededor. El médico intentaba mantener la calma, pero cada segundo parecía llevarse una parte de él. «Continúa», exigió, aunque su voz resonaba como un eco oscuro. «Diego ha estado tratando de encontrar a su madre. Su vida, tu vida. Todo ha sido una mentira construida sobre una traición», anunció Valentina. Su expresión era la de alguien que había cargado con un secreto por demasiado tiempo. La familia que creías que habrías tenido, la imagen perfecta, no es más que una fachada. Sofía, aún aturdida, apenas podía pronunciar palabra, y Lucas observó a su madre, su rostro desencajado. «¿Cómo no me lo dijiste antes?», exigió Lucas, ahora más enfadado que nunca. «Esto lo explica todo. Ha sido por tu culpa que la familia está rota. No era solo un niño. No podía arruinarte más de lo que ya estaba», gritó Valentina furiosa. Pero al instante, su expresión se tornó desesperada. «Nunca quise que esto ocurriera. Y ahora tu hijo, el hijo que perdiste, está muy cerca, buscando reconocimiento de su padre», continuó Valentina, mirando hacia Arturo con dolor en los ojos. Las palabras caían como lluvia helada, cada una más devastadora que la anterior. En ese peor momento, un sonido ensordecedor llenó el aire. Un grito desgarrador recorrió el pasillo antes de que la figura de un hombre se precipitara al interior. Era Diego, un joven de mirada intensa, y la rabia emanando de él era palpable. Él soltó, y la palabra golpeó como un puñetazo en el estómago. «He venido a cobrar mi lugar». La sala estalló en caos. Las alarmas del hospital resonaban mientras todos trataban de procesar esa revelación final. Esa singular palabra de Diego cambió el curso de la vida de Arturo. Tus corrientes de traición y secretos fluyeron a su alrededor. Una tormenta de emociones, odio, dolor y miedo estalló. Arturo sintió cómo la confusión abría viejas heridas, un ciclo que parecía nunca acabar. Pero lo más devastador
fue darse cuenta que su vida podría estar construida sobre cimientos de mentiras y sombras que ni él mismo comprendía. Mientras el caos se extendía a su alrededor, él se enfrentó a la devastadora verdad. La familia y el legado que había intentado construir podrían desmoronarse en un instante, y la única pregunta que vibraba en el aire era: ¿podría encontrar la redención antes de perderlo todo? Diego apareció como un torbellino, su voz resonando en la habitación. «Papá», había dicho, y nadie entendía la magnitud de esas palabras. Arturo sentía que la lógica se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? Era un eco que retumbaba en su mente. Lucas estaba furioso, sus puños cerrados, y Valentina, pálida y atónita, parecía no poder respirar. «¿Eres tú el hijo que perdí?», murmuró Arturo, la incredulidad tiñendo su voz. Diego no parpadeó. «Siempre has estado en la sombra de mi vida. Tu fortuna, tu nombre, todo eso significa nada para mí. Vine a demandar lo que es mío». El ambiente se volvió gélido. Sofía retrocedió, choque y desdén cruzándose en su rostro. «Esto es una locura», dijo, casi sin aliento. «No puedes entrar así y reclamar lo que no te pertenece». Pero las palabras se perdieron en el aire. Diego parecía imperturbable. «Es demasiado tarde para que me digas eso. La familia que tú destruiste está aquí, y no se irá sin luchar», dijo, su voz cargada de una rabia contenida. Valentina miró a Arturo, la desesperación en sus ojos. «No puedo creer que esto esté sucediendo», se le escapó entre los dientes. «Diego, lo que no sabes es...» «No, no más secretos», interrumpió Diego. «Esto no se trata solo de mí. Se trata de cómo tú lo has arruinado todo. Hemos pagado el precio por tu egoísmo». Su tono tenía un filo afilado como un cuchillo. La habitación ya era tensa, ahora se sentía como una cuerda al borde de romperse. Arturo estaba paralizado. La revelación de su hijo no solo lo desbordó, sino que encendió un fuego de dudas. ¿Era Diego realmente lo que decía ser? ¿Sabía él la verdad detrás de su familia? «No hay nada que hayas perdido», susurró, más para sí mismo que como una defensa ante Diego. «No sabes lo que has vivido». Camila, aún en el suelo, estaba siendo atendida por los médicos. De repente sintió un frío recorrerle la espina dorsal. «¿Por qué no has estado en mi vida, papá?», le lanzó a Arturo, quien la miró como si la pregunta fuera un balde de agua helada. «Te necesitaba. Todos lo necesitábamos. Pero tú elegiste otro camino». Diego dio un paso adelante. «Créeme, no vine a hacer una escena, pero quiero lo que es justo», dijo, su voz rompiendo el aire como un trueno. En su mirada había una mezcla de dolor y desafío, algo visceral que le daba fuerza. «Espera», gritó Valentina. «Mira a tu alrededor. No es solo tu historia. Cada uno de ustedes tiene algo que perder. ¿Qué tal si todos nos unimos en vez de dividirnos?». La desesperación resonaba en su voz, un hilo de esperanza en medio del caos. Pero antes de que pudiera continuar, la enfermera, temblando, entró en la habitación. «Urgente, Camila ha perdido el pulso». Ese espacio dejó de girar. La habitación se sumió en un grito silencioso, como si el aire se hubiera evaporado. El tiempo se detuvo. Cada corazón presente sintió la presión de la pérdida inminente. Diego, que había estado erguido como un monumento, repentinamente se desmoronó. «¿Qué? No, no puede ser. ¡No!», gritó, su voz desgarrada por el terror. Arturo sintió su propio corazón caer, y con él, el peso del arrepentimiento. «¡Oh! ¡Aún hay tiempo! ¡Hagan algo!». La alarma del monitor zumbaba un lamento que parecía gritar en medio del silencio helado. Todos se movían. El caos se desataba. Las miradas se cruzaban, las súplicas se perdían en un vórtice de desesperación. Fue entonces cuando un eco ensordecedor se coló por la puerta. Un grupo de hombres entró, visiblemente alerta, con una determinación fría. «¡Deténganse!», gritaron, y todo se detuvo, como si la cámara de una película se hubiera congelado. Diego observó con horror. «¿Quiénes son ustedes?», replicó, tomando un paso atrás, el temor visiblemente surgiendo. Pero los hombres se movieron como sombras.
ubicándose rápidamente junto a él. «Eres parte de un juego mayor de lo que imaginas», dijo uno de ellos, su mirada fija en Diego. «Tu madre es clave en esto, pero no está donde crees que está». El aire se densificó aún más. El misterio comenzó a enrollarse. Un hilo de secretos a punto de estallar. «¿De qué hablas?», preguntó Diego, su voz temblante. Pero antes de que alguien pudiera responder, la escena se tornó oscura y caótica. Alguien había dejado caer un dispositivo. Una explosión de luz blanca llenó la habitación. Diego se quedó congelado, y en un instante crítico, todo se transformó. La revelación final llegó en un susurro escalofriante. «Realmente no eres quien creías ser, Diego. Una historia mucho más oscura te envuelve». Y en ese momento, todo el mundo se vio atrapado en la vorágine de la revelación más impactante que jamás imaginaron haber enfrentado, donde ninguna relación quedaría intacta. Las verdades estaban a punto de salirse de control. Diego aparecía como un relámpago en medio de la tormenta, con su voz cargada de rencor y desafío. Pero, mientras todos lo miraban con sorpresa y temor, un ruido rompió el ambiente. Un impacto sordo, como una explosión lejana, resonó en la distancia. Las luces del hospital comenzaron a titilar, sacudiendo la escena. Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cambió su mirada, buscando el origen. «¿Qué fue eso?», preguntó, el pánico apretándole el pecho. Los rostros de todos se tornaron pálidos. Hasta Javier, con su sonrisa socarrona, se veía como una sombra tambaleante. Antes de que alguien pudiera responder, un destello brillante iluminó el pasillo del hospital. Una figura oscura se acercaba rápidamente. «¡Muerte! ¡Detente!», gritó una voz profunda y resonante que hizo eco en toda la sala. El caos se detuvo en seco. Una sombra emergente, rodeada de una atmósfera amenazante, rompió la línea de la puerta. Era un hombre de imponente presencia, con un abrigo negro ondeando a su alrededor y una cicatriz que surcaba su rostro. Su mirada era un abismo oscuro, llena de secretos. «¿Esperan ver a la madre?». «Ella también se ha acercado», declaró con una calma inquietante. Ese hombre no solo desbordaba autoridad, fue como si la propia esencia del miedo se hubiera materializado. «¿Qué quieres decir con la madre?», preguntó Valentina, su voz apenas un hilo. La habitación, que antes estaba llena de discusiones acaloradas, ahora parecía paralizada por un terror indescriptible. «Que la verdad siempre llega, y esta es la hora», dijo el desconocido, su voz como un trueno que reverberaba en el corazón de todos. «Ella ha venido a reclamar lo que le pertenece». La tensión en el aire se hizo palpable, casi como si todos pudieran sentir cómo el tiempo se apretaba a su alrededor. «¡No puede ser!», exclamó Diego, dando un paso atrás. «¿Por qué harías esto?». La incredulidad lo invadía, y los murmullos comenzaron a deslizarse entre la multitud. «Porque ella es la única que puede deshacer la trampa que han tejido», respondió el hombre, y sus palabras parecieron deslizarse como veneno a través de las venas de cada presente. Javier, que había estado observando el escenario con interés, se acercó un poco, su postura encorvada. «¿Quién eres tú para hablar de trampas? Esto no tiene sentido». Pero, a medida que las palabras escapaban de su boca, el desconocido giró lentamente su mirada, como si cada parpadeo fuera una amenaza latente. «Soy su pasado y su futuro, Javier. Tengo lo que cada uno de ustedes ha perdido, y les advierto, el pasado puede volver a tragarse a cualquiera que no escuche la advertencia». La voz del hombre era una mezcla de advertencia y promesa, un eco que reverberaba hasta los rincones más oscuros de sus seres. Arturo sintió que su aliento se detuvo, como si la gravedad del momento lo hubiera aplastado. «¿A quién te refieres?», logró balbucear, sus manos temblaban. La respuesta que vendría podría cambiar todo lo que sabía sobre su familia. De repente, un grito inesperado interrumpió el tenso silencio, y todos en la sala se volcaron a la fuente. Era Camila, reviviendo, sus ojos abiertos de par en par. «¡Mamá!». «¿Qué?». La revelación quedó colgando en el aire,
Con esa simple palabra, la habitación quedó en un silencio helado. Camila, a pesar de estar entre la vida y la muerte, ahora traía consigo la esperanza, y nada menos que la verdad. «Ella está aquí, en el hospital», dijo, su voz aún frágil. «La madre que pensabas que habías perdido nunca se fue. Ha estado tejiendo un secreto aún más oscuro». La tensión se abalanzó sobre todos como una ola. Lucas y Diego intercambiaron una mirada, conscientes de que el abismo que habían estado intentando comprender se estaba desmoronando aún más. La esencia misma de sus existencias dependía de la revelación que se acercaba. Arturo sintió el tiempo hundirse en su pecho. Esto no puede ser real, pero el golpe del destino no mostraba misericordia. La afirmación de Camila resonó en sus venas y aferraba los lazos de la familia de formas que nunca imaginaron. Y mientras el aire se cargaba de electricidad, el hombre de abrigo negro sonrió de una forma inquietante. «La verdadera batalla apenas comienza, y ustedes han sido elegidos para enfrentarla». El eco de esas palabras dejó a todos temblando, con un nuevo temor brotando en el fondo de sus corazones. ¿Podrían manejar el torrente de secretos y revelaciones que aún estaban por venir? La tormenta podría haber sido solo el comienzo. La verdad estaba asomándose, lista para cambiarlo todo. ¿Pero a qué costo? Diego, entre la sorpresa y la ira, avanzó un paso hacia el extraño. «¿Quién eres y qué quieres de nosotros?». Su voz retumbó en el aire, lleno de desesperación. Arturo sentía que el corazón le latía descontrolado. El caos a su alrededor se intensificaba, y Camila, aún en brazos de los médicos, había tirado de su impacto emocional como una tormenta. Valentina, con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, se dirigió hacia Diego. «No me importa lo que creas, pero la verdad es que estamos todos conectados de alguna manera. Esta historia nos ha atrapado a todos en sus redes». La tensión se palpaba en la sala, cada rostro mostrando una mezcla de horror y expectativa. El hombre de abrigo, con su presencia imponente, observó en silencio. «Lo que han perdido es mucho más grande que ustedes, pero puede que haya un camino para restaurar todo lo que se ha quebrado», dijo, y un murmullo corrió entre el grupo. Cada uno comenzaba a entender que había algo más grande en juego. Arturo, sintiéndose como un náufrago en medio de esta revelación, se volvió a su familia. «¿Qué hacemos ahora? ¿Podemos solucionar esto?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. La desesperación se instalaba entre ellos. Como una sombra expansiva, Diego inesperadamente se detuvo. «Podemos, pero necesitamos unirnos. No más secretos, no más traiciones. Esta familia necesita sanar», propuso, su voz ahora un eco de determinación. Miró a Lucas y Camila. «Ustedes son mi sangre. No voy a dejar que estos secretos nos destruyan». Camila, aún débil, levantó su mirada. «¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a volver a ser una familia? Todo ha sido como un juego, lleno de mentiras y desconfianza». La inocencia de sus palabras resonó en el aire, como un campanario sonando en la distancia. El extraño, atendiendo a su dolor, habló nuevamente. «La única manera de girar esta ruleta es enfrentarse a los fantasmas del pasado. La verdad se ha desbordado y no se puede volver atrás». En su mirada había una chispa de esperanza, un hilo que podía unir todas las historias separadas. La duda aún flotaba, pero algo había cambiado. Valentina se pasó la mano por el pelo, como si liberara la tensión acumulada. «Los caminos que tomemos ahora dependerán de cada uno de ustedes. ¿Están listos para enfrentar lo que venga? Cada elección puede llevarnos a la salvación o a la condenación». Su voz estaba llena de temores y promesas, como un reflejo de todo lo que habían enfrentado. «Está bien», dijo Diego, dando un paso al frente. «Hagámoslo juntos. Quiero conocer a la madre. Quiero entender por qué esto sucedió. Es tiempo de cerrar el círculo». El compromiso resonó en el aire, moldeando una nueva realidad. Mientras las alarmas sonaban de fondo, el hombre de abrigo asintió, como si todo esto hubiera sido parte de un juego de piezas que comenzaban a encajar. «Solo entonces pueden reconstruir sus vidas», añadió,
su voz un eco en el abismo de incertidumbre. Arturo miró a cada uno de ellos, sintiendo la conexión que latía entre ellos. Entonces se trata del futuro, no solo de lo que hemos perdido, sino de lo que aún podemos encontrar entre todos. La determinación nació en su pecho, un nuevo latido que daba esperanza. La sala temblaba bajo la presión de lo desconocido, pero ellos estaban listos a enfrentar lo que les esperaba. En el aire había una promesa de redención. Mientras sigamos juntos, siempre habrá un camino, dijo Valentina. Y por primera vez, esas palabras no se sentían vacías. Pero mientras todos parecían encontrar su camino en la tormenta, la puerta del hospital se cerró de golpe. Un eco resonó, ahondando el misterio. Un susurro apenas audible flotó en el aire. Todo está lejos de haber terminado. No había palabras para describir el silencio que siguió. Solo un crujir en el ambiente, un aviso de que las sombras aún acechaban. ¿Las verdades que aún quedaban por salir? La tensión palpable dejó una sensación de que aún había más historia por contar, más secretos que desenredar. Y así, cuando el futuro era una bruma, lo inesperado se cernía sobre ellos como un espanto. Aquel día marcó el inicio de un nuevo capítulo, y las preguntas estaban más vivas que nunca. Y tú no esperes más. Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este giro inesperado del final. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta impactante conclusión. Este es